Bueno, y no se pierda ahora nuestra entrevista, es con Óscar Pérez Torres, el exdiputado venezolano, miembro de la Mesa de Unidad Democrática, MUD. Bienvenido. Buenos días, como siempre es un gusto estar acá en su programa. Y con las noticias nada alentadoras verdaderamente para Venezuela. La jornada de ayer fue terrible, se han perdido más vidas. Hemos visto la imagen que ha dado la vuelta al mundo de esta mujer, sin embargo, de esta mujer sola, prácticamente indefensa, haciendo frente, ¿no es cierto?, a las fuerzas del orden. ¿Qué es lo que piden ustedes? Porque el señor Maduro acusa ahora a la oposición venezolana de buscar un golpe de Estado. Sí, mire. Comencemos primeramente por decir que en la Mesa de la Unidad nos duelen todos los muertos. Los 8 venezolanos que han muerto nos duelen. En estas 2 semanas. Claro, no vamos a entrar como una suerte de conteo con quipus, como hace el gobierno, de ver cuáles le duelen y cuáles no, porque pareciera que hasta para eso discriminan a los venezolanos. En todo caso, lo que estamos pidiendo en las calles, no solamente de Venezuela, sino de buena parte del mundo y acompañado con muchísimos gobiernos, estados, con los pueblos de América Latina y el mundo, es que se restituya el orden democrático en Venezuela y el orden o el hilo constitucional que ha sido gravemente quebrantado por decisiones no solamente de Nicolás Maduro, sino que ahora, de manera abierta y flagrante, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Justicia, lo viene acompañando en esta suerte de desmontaje de la democracia en nuestro país. Lo que estamos pidiendo es... ¿Quién es Nicolás Maduro para hablar de golpes de Estado, ¿no? Bueno, Nicolás Maduro es quien participó junto a Hugo Chávez Frías en las intentonas golpistas del 4 de febrero y el 27 de noviembre del año 1992, en donde centenares de personas perdieron la vida. Ellos son los golpistas. Quienes tienen experiencia realmente en golpe de Estado son ellos, que hoy día están en el poder y no lo quieren soltar. Sencillamente 18 años en el poder, 18 años en el Partido Socialista. Mira, pero lo peor es que son 18 años que se han perdido en Venezuela. 18 años de retroceso, de miseria, de pobreza. ¿Eso se acrecienta con Maduro en el poder? Claro, por supuesto, porque es un incapaz. Porque Chávez y hay que decirlo, esto es algo que comenzó con el propio gobierno de Hugo Chávez Frías, dilapidando recursos que son del pueblo, regalando recursos a otros países, con una suerte de cartilla populista. ¿Y es real eso de la donación de Maduro a través de esta petrolera con sucursal en los Estados Unidos, claro, para la toma de mando de Trump, ¿no? ¿Cómo entender eso? Pero vayamos al tema de la protesta. Es el doble rasero. Es el doble rasero que caracteriza a estas izquierdas, muchas latinoamericanas, y en este caso a estos señores que no sabemos ya si llamarlos de izquierda, porque son una suerte de caricatura de ella, que por un lado le dicen a la gente en una discursiva que su actitud es reivindicativa frente a los que menos tienen, pero vemos que los que han venido ellos es engordando sus cuentas de ahorro, haciendo grandes negociados con grandes corruptelas y engordando incluso algunas cuentas que ya han sido detectadas en algunos países. ¿Qué es lo que como ha dicho en el Estados señor, Unidos? por ejemplo, Enrique Capriles, uno de los líderes, digamos, más notorios, ¿no? Entre otros, sobre lo que viene pasando en Venezuela? ¿Qué es lo que piden ustedes también desde la Mesa de Unidad Democrática? ¿Restituir qué artículos de la Constitución? Lo primero que pedimos es a la Fuerza Armada Nacional que actúe en el marco de lo que establece el artículo 328 de la Constitución de Venezuela, que declara que la Fuerza Armada, en primer lugar, es una institución armada, apolítica, no dependiente de ninguna Pero eso es fuerza. Exactamente lo que no Claro, pasa. mira, nosotros retamos al ministro de la Defensa. Mira lo que decimos nosotros. Retamos al general Padrino López, ministro de la Defensa, que vaya a los cuarteles y con un altavoz, con un megáfono, lea el artículo 328. Y no lo van a hacer porque es golpista. ¿Lo podemos leer? Claro. Claro. La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la nación y asegurar la integridad del espacio geográfico. Y otra parte dice, en el cumplimiento de sus funciones está el servicio exclusivo de la nación y en ningún caso de persona o parcialidad política alguna. Entonces, eso es lo que ellos tienen que hacer. Respetar el artículo 328 de la Constitución Nacional, pero además, sobre la base de lo que establece el artículo 333 y 350 de esta misma Constitución, restituir en rebeldía el orden democrático que ha sido gravemente quebrantado en nuestro país, con el agravante de que es en medio de una gravísima, pero muy grave crisis humanitaria
que se está en este momento evidenciando en nuestro país, donde la gente no tiene comida, la gente no encuentra medicina. Yo, en lo personal, en este momento estoy tratando de solventar algo que me involucra directamente y es con la medicina mi madre. para su madre, ¿no? Claro, y estoy viendo a ver cómo las envío porque no las encuentran allá. Pero además, María Jesús, para que tenga una idea, en el año 2016, 32.000 venezolanos perdieron las vidas en manos de la delincuencia, del AMPA, que no ha podido Nicolás Maduro y tampoco lo hizo Chávez Frías porque actúan en una suerte de contubernio con los cuerpos criminales para atemorizar a los sectores de oposición, enfrentar a un problema tan grave como el que registramos los venezolanos en nuestro país. La oposición venezolana que convocó, ¿no es cierto?, a esta gran marcha, a la cual se le denominó madre de todas las marchas, tampoco ha podido hacer nada, digamos, porque ustedes piden ya el entorno mundial. Hemos visto marchas de solidaridad y de protesta sobre lo que pasa en Venezuela en diversos lugares del planeta, en Asia, en la China, en la región. ¿Qué es lo que finalmente creen ustedes van a lograr? ¿Es esta la ocasión en la que se le tiene que decir al chavismo hasta aquí nomás? Claro, que piden elecciones nuevas, elecciones por ejemplo, generales, porque Nicolás Maduro ha quedado deslegitimado. Un gobernante que en cadena de radio y televisión llama a sus huestes para que salgan a agredir, como en efecto están haciendo, a sectores civiles desarmados que pacíficamente están en las calles exigiendo respeto a sus derechos, no puede mantenerse en el poder. Y es por eso que nosotros, a lo que apelamos es el artículo 5 de la Constitución, que de manera clara establece que la soberanía radica intransferiblemente en la organicidad política, en la organicidad política del país. ¿A quién le correspondería hacer algo? En todo caso, convocar a nuevas elecciones. Mira, tan sencillo. Lo que hemos intentado hacer en los últimos 2 días en Venezuela, en Caracas, es llegar a la Defensoría del Pueblo, que se supone es el órgano de poder del Estado. No, porque no dejan que un sector de la población, que es mayoritario además, como lo establecen todos los sondeos de opinión, pero además como lo reflejaron los resultados de las pasadas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre del año 2015, donde la oposición barrió y controló con mayoría calificada el Parlamento. ¿Después de cuántos años? Claro, pero no dejan que un sector importante de la población pueda llegar a la Defensoría del Pueblo para exigir se inicie el proceso de destitución de los magistrados de la Sala Constitucional que dieron este autogolpe de Estado con el cual despojaron de sus competencias ¿Qué cree usted a que la va a Asamblea pasar Nacional? ahora, no es cierto, que se puede apreciar el tema del apoyo militar que recibe el señor Maduro? Sin embargo, para muchos sectores se va resquebrajando este apoyo militar. Claro, se va resquebrajando y se va agotando. Estos son hombres Pero se y mujeres. resquebraja todo, la crisis social, económica, estos son hombres y humanitaria. mujeres que deben entender, y así lo entienden, que mientras le están echando disparos a la gente que pacíficamente está en las calles protestando, muchos de sus familiares también están allí en medio de esa protesta. A Paola, esta chica que mataron en el estado Táchira, mientras ella estaba protestando por su futuro, por un mejor país, por un país que le brinde oportunidades a todos los venezolanos, mientras ella protestaba, su hermano, que es efectivo de la Guardia Nacional, en ese mismo momento se encontraba reprimiendo a unos manifestantes. Claro, es que esa es la situación a la que se les lleva a los venezolanos frente a esta crisis, ¿no es cierto? Y es muy grave. Mire, María Jesús, en este momento, y oiga bien lo que le estoy diciendo, Nicolás Maduro ha colocado al país sobre un enorme barril de pólvora. Nosotros no apostamos a un estallido social y mucho menos a una confrontación entre venezolanos. Ni intentan un golpe de Estado. Claro, por supuesto que no. Pero en cualquier momento de no buscarle una salida pacífica que allane el camino hacia una transición a la democracia, aquí puede generarse en Venezuela una situación muy lamentable que no alentamos, que no queremos, por supuesto, y que obviamente tendría consecuencias impredecibles. ¿A quiénes ustedes aspiran? ¿Qué instancia puede hacer algo? La OEA, nuestro canciller peruano, consideró que, por ejemplo, procedía esta especie de solicitud de convocatoria de una reunión de consulta, ¿no es cierto?, frente a lo que pasa en Venezuela por parte de los países que conforman la OEA. ¿Quién puede hacer algo frente a lo que sucede con Maduro? Sí, yo creo que ya en la OEA se está encaminando muy bien por la vía diplomática y allá ha jugado un papel preponderante, protagónico el Perú, a quien, por supuesto, en la figura de su presidente, el Congreso, el liderazgo político y todo el pueblo en general, el pueblo peruano,
los medios de comunicación. Basta con revisar las portadas para que se vea cómo le dan la importancia que merece una crisis tan grave como la que hay en Venezuela, y al Perú, ¿qué más le pudiésemos pedir de lo que ha dado? Solo creemos que en este momento el caso Venezuela debe ser llevado con muchísima agudeza, con muchísima responsabilidad a instancias de la Organización de Naciones Unidas. Creo que ya el tema de la Organización de Estados Americanos ya está como acorralado muchas veces, porque hay países que por las relaciones de negocios y políticas que tienen con Venezuela, ¿no? O con Maduro, no con Venezuela, porque Maduro no representa a los venezolanos, y eso hay que dejarlo bien en claro. ¿Cuándo se procederá a esta reunión de consulta? Hay que llevar esto. Bueno, nosotros le vamos a hacer un respetuoso llamado al presidente Pedro Pablo Kuczynski para que evalúe la posibilidad, a través de la Cancillería que de manera digna dirige el embajador Ricardo Luna Mendoza, puedan estudiar la posibilidad de elevar ya el caso de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, habidas cuentas de que un presidente, un mandatario nacional como lo es Nicolás Maduro, está armando a un sector de la población civil para que arremeta en contra de otro que lo único que está pacíficamente en las calles es exigiendo elecciones ya, que se restituya el orden democrático y el hilo constitucional. ¿Y qué dice en este caso el hilo democrático, el hilo constitucional, la Carta Magna de Venezuela en relación a estos procesos o a estas reelecciones consecutivas del chavismo? Están garantizadas por todas estas marramucias que Hugo Chávez, cuando tenía el control de la Asamblea Nacional, venía haciendo. Esa es una fortaleza que quizá hoy tiene Venezuela. La Asamblea Nacional no está controlada por el chavismo. Y el pueblo tampoco. El pueblo venezolano está declarado hoy, en el marco de la Constitución Nacional, que así lo garantiza, en rebeldía. El pueblo venezolano hoy mayoritariamente está declarado en rebeldía, en rebelión, tal como lo garantiza el artículo 350 de nuestra Constitución. ¿En esta vez o ya no? No, es que tiene que ser ya. O sea, no hay mañana. Además, con Nicolás Maduro en el poder, Venezuela no tiene futuro. ¿Qué le vamos a entregar a nuestros muchachos, a nuestros jóvenes? Petrolero. ¿Quién podría ver a Venezuela, no es cierto, con las reservas de petróleo? ¿Cuáles son los problemas más importantes, digamos, que ustedes ahorita enfrentan, como el tema de la medicina, ya viendo un poco el lado social de esta crisis? Mira, la pobreza. Los alimentos. Obviamente que se ha incrementado de manera drástica los niveles de pobreza en nuestro país. Ya no hay clase media. O eres rico o eres pobre. No hay clase media. El aparato productivo destruido, venido al suelo por completo frente a esta campaña estatista de persecución que ha iniciado Hugo Chávez y que ha proseguido ¿Y los Nicolás medios Maduro. de comunicación? Los medios de comunicación totalmente controlados por el gobierno nacional. Los que no ha comprado a través de testaferros los tienen controlados con una suerte de amenaza permanente de que si transmiten o publican algo relacionado a la oposición, los van a sacar del aire, como ha sucedido con NTN 24, como ha sucedido con CNN y como ha sucedido con Radio Caracas Televisión. No, y recordemos que hubo periodistas peruanos, ¿no?, que fueron incluso retenidos, recuerdo el año pasado en Venezuela, ¿no?, cuando iban a cubrir parte de lo que es esta crisis. Y mire qué importante ahora que menciona a periodistas peruanos. Hay gente que dice, incluso ayer lo veíamos, y yo no quiero involucrarme en temas de política interna, pero obviamente estoy hablando de mi país. Ayer veía que un grupo de parlamentarios no quiso votar el acuerdo de la moción que se presentó en el Congreso sobre el tema de Venezuela. Y deben ellos, en primer lugar, dejando a un lado a lo mejor, que no deberían hacerlo, lo grave que es que se estén violando los derechos humanos de manera masiva, como se está haciendo en Venezuela. Pero es que en Venezuela viven casi 300.000 peruanos. Exacto. Casi 300.000 peruanos, que también hay que estar pendiente de cuál es su situación en este momento en el país, si están siendo víctimas. O sea, por ejemplo, sería su mensaje para quiénes, para los representantes, por ejemplo, del Frente Amplio. El congresista del Castillo llamaba ayer un poco al tema porque se le siente muy cerca a la causa venezolana, entre otros, por ejemplo. Marisa Glave, por otro lado, ha sido un deslinde un poco con el tema de algunos integrantes del Frente Amplio. ¿Cuál es su mensaje, su pedido a la clase congresal, a la clase política? A la reflexión. Aquí no se trata de si el que está en el gobierno no es un camarada, es un compatriota, como lo quieran llamar. Aquí lo que se trata es que hay un poco más de 30 millones de venezolanos que no encuentran qué comer.
que hoy día el sueldo mínimo en Venezuela son $16, María Jesús. ¿Cuántos presos políticos tiene Erika? Tenemos un poco más de 100, casi 110, por cierto, uno de ellos peruano. De familia peruana, Morey, y que obviamente también se tendría que ver sobre la situación de este muchacho. Porque hoy día todos los venezolanos nos encontramos en una suerte de libertad condicional. Hoy cualquiera que alce su voz de protesta contra Nicolás Maduro y su gobierno va preso. Pero además, ahora se utiliza, o ahora no, se ha recrudecido el tema de las inhabilitaciones políticas por parte de la Contraloría. Y lo que se ve aún más es, digamos, en las imágenes veíamos ayer a una fotógrafa o alguien que quería tomar la foto, que estaba tomando la foto del momento de la represión y le disparan. Claro, o te quitan la cámara, te la botan, te la dañan, o te llevan detenido, o te arrastran por el piso, como hicieron con la periodista Eliangélica González de la cadena Caracol colombiana, que la arrastraron por el piso para quitarle su grabadora, que es su material de trabajo. Bueno, ¿qué espera en el ámbito internacional? ¿Qué respuesta esperan ustedes del mundo? Mira, que nos siguen acompañando. Nosotros, si algo debemos de destacar sobre el momento histórico por el cual está atravesando Venezuela, son dos cosas. Una, que nunca antes, de cada 10 venezolanos, 9 rechaza el proyecto chavista, y nunca antes habíamos contado con este acompañamiento internacional la Carta masivo. Democrática. Claro, la Carta Interamericana Democrática, que fue suscrita acá en Lima en el año 2001, el 11 de septiembre, cuando estaban cayendo las Torres Gemelas de Nueva York. En ese mismo momento, acá en Lima, se estaba suscribiendo por parte de los países que conforman la OEA la Carta Democrática Interamericana. Es por eso que simbolismo el que sea el pueblo y el gobierno peruano quienes estén exigiendo. Bueno, el gobierno peruano se lo está jugando, ¿no? Claro, por Venezuela. Pero además es que en materia de defensa de los derechos humanos no hay fronteras. Perfecto. Y no hay que estar con ese cuento de que injerencia o no. Por eso que nosotros, en primer lugar, el día de hoy, agradecemos el noble comportamiento del presidente Kuczynski y de todo el pueblo peruano en este acompañamiento que están haciendo a nuestra sufrida Venezuela. A nuestra sufrida Venezuela, y de aquí nuestra solidaridad. Tenemos muchos compatriotas en Venezuela y muchos peruanos que, por supuesto, se preocupan por saber cómo está la situación de sus familiares allá. Nos acompañó Óscar Pérez Torres, exdiputada venezolano y miembro de la Mesa de Unidad Democrática en 7.3 Noticias. Un corte.